En esta mañana el Señor también tiene que decirnos algo. Concretamente tiene que decirnos tres cosas, ¿vale? Tres cosas muy sencillas, pero espero que lo tomemos como palabra del Señor y lo tengamos en cuenta. Vamos a ir al libro de Ageo, si os parece bien. Un libro que no solemos muchas veces acudir a él, pero que tiene un gran mensaje y es un libro muy profundo por el contexto y por lo que nos quiere decir allí el Señor por medio del profeta Ageo. Y vamos a leer el primer capítulo y vamos a sacar, como digo, tres cosas muy sencillas que vemos ahí en este capítulo. Y muy gentilmente, Keila ha cedido a mi petición de leer este capítulo. El capítulo, si lo tenéis ya encontrado, el capítulo 1 de Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Ha dicho Jehová: Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo de delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Muy bien, muchas gracias, Keila. En el año 586 a.C., el imperio babilónico, que estaba dirigido por un personaje que acaba de decir Gersón, por Nabucodonosor, antes de convertirse, por tercera fase, en su primera no, en su segunda tampoco, en la tercera fase, donde fue a conquistar Jerusalén, pues cayó sobre ella, antes la había sitiado, y cayó sobre ella y la conquistó. Conquistó Jerusalén como capital de la región de Judá, y entonces toda Judá cayó en manos del imperio babilónico, un imperio que en ese momento había derrotado hace años al imperio asirio, que el imperio asirio era pues, de los más destructivos y de los más sangrientos que ha habido en la historia. Pero bueno, este imperio babilónico, que tampoco se quedaba muy atrás, conquistó el imperio asirio y todos los territorios que tenía Asiria, pues también se los adjudicó a él. Y uno de esos territorios era la región de Judá. Y Jerusalén, evidentemente, como su capital, pues también cayó en manos del imperio babilónico. Se llevó todo,
Ya sabéis cómo son las guerras, ahora y antes. Antes, bueno, no sé si es más destructivo lo anterior o lo actual, pero antes eran bastante sangrientas. Cuando llegó Nabucodonosor, bueno, en ese momento, en esa tercera fase, Nabucodonosor no estaba allí presente, pero estaba su general Nabuzaradán, que este general fue el que ejecutó toda la cautividad y toda la destrucción de Jerusalén. Cuando cayó el imperio de Babilonia sobre Jerusalén, el ejército de Babilonia, no dejaron piedra sobre piedra. Y esto es literal, no dejaron piedra sobre piedra. Todas las casas, pero todos los palacios, todo lo que había, si había algún monumento, todo absolutamente lo derribaron, lo destruyeron. Y no solamente lo derribaron y lo destruyeron, sino que lo quemaron. Y no solamente lo de adentro de Jerusalén, sino todo lo de afuera. Todo el campo, si tenían huertas, si tenían algún tipo de arboleda, bosque, todo lo talaron y lo destruyeron. Lo dejaron totalmente desierto. Totalmente desierto. Y no solamente eso, sino que hicieron un expolio total. Cogieron todo lo que valía, lo que tenía algo de valor, la plata, el oro, y se lo llevaron. Claro, hicieron esto no solamente con las casas, sino con el templo. El templo, aquel templo que hizo Salomón, que era un templo extraordinario, asombroso, estaba recubierto de oro, por dentro, todo esto. Lo desmontaron y se lo llevaron. Incluso columnas que había muy grandes, que tenían mucho valor, las desmontaron y se las llevaron. Lo demás lo quemaron y lo destruyeron. No solamente las cosas físicas, sino que a las personas también se las llevaron. Como todos sabemos, se las llevaron cautivas a Babilonia. La montaron en el talgo y se las llevaron allí a Babilonia. Bueno, no existía ni el talgo ni el AVE, no había ni autobuses. Se las llevaron andando, ¿verdad? Casi 1000 kilómetros andando, y no andando normalmente, sino en cadenas, una encadenada a otra. Eso fue el 90% de la gente, porque el otro 10% o un porcentaje mínimo, que eran los pobres, los mendigos, aquellos que no podían seguir en esta procesión hasta Babilonia andando, los dejaron allí. ¿Los dejaron allí para qué? Para que estuvieran cuidando el campo o cuidando la ciudad, que no había quedado nada, pero bueno, los dejaron allí. Y a las personas eminentes, líderes religiosos, líderes políticos, simplemente se los llevaron a otro lugar y los mataron, los asesinaron. Claro, esto lo hicieron para que no se volviera otra vez como nación, se volvieran a juntar y tuvieran un consejo político y volvieran otra vez a resurgir. Así que se cuidaron en salud y mataron a toda la gente prominente. Eran súper majos estos babilónicos, pero es lo que hay. Esto fue en el año 586. En el año 538 nos dice allí en el libro de Esdras, en el capítulo 1, que el panorama cambió radicalmente. Ya habían pasado un montón de años, los judíos ya llevaban un montón de años, más de 50 años allí en Babilonia, pero, como dijo ya el profeta Jeremías hace mucho tiempo, el rey Ciro de Persia hizo un edicto. Ya Babilonia había sido conquistado por otro pez más grande, que era el imperio persa, ¿vale? Y ese imperio persa lo dirigía Ciro, el rey, el emperador Ciro. Y Ciro, por mandato suyo, lo que hizo fue un edicto. ¿Para qué? Para que los judíos que estaban allí, en Babilonia, pudieran volver otra vez a su país de origen, es decir, a Judá, a ese territorio que había quedado más de 50 años atrás totalmente destruido, pudieran volver otra vez allí. Y sobre todo pudieran reedificar el templo. Qué cosas, ¿no? El mandato, el edicto que tenía Ciro era
justamente con el propósito de reedificar el templo. Y entonces los judíos se pusieron súper contentos. No todos volvieron, también volvieron en 3 fases. En la primera fase volvieron con Zorobabel. Zorobabel era no un antepasado, no, un descendiente del rey David. Por tanto, tenía un derecho legítimo y además Zorobabel era una persona eminente y capaz de dirigir a su pueblo, como así lo hizo. Y por medio de Zorobabel volvieron unos 50.000 judíos, unas 50.000 personas. Era una mínima parte. Los demás se quedaron allí en Babilonia porque tenían sus negocios, ya habían hecho vida allí, muchos ni conocían su país de origen porque habían nacido en Babilonia. Entonces, por muchos motivos, no volvieron allí, pero 50.000 valientes volvieron otra vez a su lugar de origen para reedificar el templo, pero también para restablecer la nación. Todo esto lo encontramos allí en el libro de Esdras, en el capítulo 3. Y nada más llegar allí, pues fijaros lo que se encontraron. Se encontraron que estaba todo hecho polvo. Y el templo, el pobre templo de Salomón, estaba totalmente quemado, destruido, ya tendría hierba altísima, estaba totalmente deshecho. Qué pena, ¿no? Pero, bueno, ellos llegaron con buen ánimo. Y entonces lo primero que hicieron, nos dice ahí en Esdras, lo primero que hicieron fue hacer un altar a Jehová, para ofrecer sacrificios. Entonces Josué, que era el sumo sacerdote, junto con Zorobabel, que era el gobernador de Judá, pues lo que hizo fue reactivar otra vez el culto religioso. Empezaron otra vez los sacrificios, ponieron otra vez en orden las fiestas solemnes, etcétera, etcétera. Y esto era fantástico, era muy emotivo, volver otra vez a tu país de origen y empezar otra vez a reactivar todo el sistema religioso. Y nos dice allí en Esdras, si me acompañáis, lo podemos leer. En Esdras, en el capítulo 3, es muy interesante. El capítulo 3, versículo 11 al 13. Dice que cuando tenían el altar hecho para hacer los sacrificios y todo esto, y ya se habían establecido en sus casas, ¿vale? Lo primero que hicieron fue reedificar el templo. Hemos venido aquí a eso y lo vamos a hacer, ¿vale? Y entonces lo primero que se hace cuando se va a reedificar una casa o un edificio, ¿qué es? Poner los cimientos. Si no tienes los cimientos no tienes nada. Se empieza por los cimientos. Y ellos pues echaron los cimientos. Y fijaros lo que pone en Esdras 3, versículo 11. Y cantaban, cuando vieron y echaron los cimientos, alabando y dando gracias a Jehová, como nosotros hemos hecho ahora, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo, dice Esdras, aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y fijaros el versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, ya serían muy ancianos. Dice, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Vaya día, a mí me hubiera gustado estar en ese día. Menudo culto tuvieron allí, de celebración, de alegría. Ya no podían distinguir el lloro del lamento, de la añoranza, de la alegría. Era tremendo. La casa de Jehová, otra vez, estaba empezando a ser reedificada. Pero, como todo en la vida, vinieron problemas, ¿verdad? Como sabemos todos.
Enseguida vinieron los problemas, los vecinos le dieron muchos problemas, que todo esto lo cuenta en el libro de Esdras y no vamos a entrar en detalles. Y por medio de esos problemas el pueblo se desanimó. Los cimientos se quedaron echados, pero no siguieron reedificando. No siguieron haciendo absolutamente nada en la casa del Señor. Y en este momento, justamente en el libro de Ageo, donde hemos leído, han pasado 16 años, ¿verdad? Desde que se echaron los cimientos hasta que hemos leído el primer capítulo de Ageo, hasta que el Señor le habla a Ageo para que Ageo le hable al pueblo, han pasado 16 años. 16 años. Versículo 2 al 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Ageo 1, versículo 2, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, año 520, 16 años después, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Está hablando del templo? ¿Ya es tiempo? Bueno, ¿qué hicieron durante estos 16 años? Desde que los cimientos fueran echados hasta este momento en el que el Señor habla a Ageo. ¿Qué han hecho? Bueno, el Señor lo dice. Dice, vosotros habéis estado habitando en vuestras casas artesonadas. Y es muy curioso la palabra artesonada. Además que es una palabra muy bonita. Una casa artesonada. En hebreo se refiere a algo que está cubierto. Algo que está cubierto. Antes los edificios eminentes, como también el templo, estaba cubierto, estaba artesonado. Lo que hacían es que las paredes no estaban de piedra por dentro, sino que lo recubrían de madera. En este caso, en el templo estaba recubierto de oro, algunas partes, otras de una madera muy preciada, ¿verdad? Estaba artesonado, era un edificio artesonado. Y el Señor dice, bueno, vosotros durante vuestros 16 años, que no habéis hecho nada, por cierto, en el templo, habéis estado habitando en vuestras casas artesonadas. Habéis estado ocupando el tiempo en habitar, en acomodaros, en estar construyendo cosas para vosotros, ¿verdad? Pero aquí lo que recrimina el Señor por medio de Ageo no es que tuvieran buenas casas. Eso no está recriminando eso. Lo que está recriminando el Señor es que mientras ellos están habitando en una buena casa, la casa del Señor está a la intemperie. Bueno, a la intemperie es que solamente están los cimientos echados, no hay nada más. Y hermanos, tenemos que entender que la construcción del templo no era algo banal, no era algo hueco, sin sentido. La construcción del templo significaba precisamente la presencia de Dios en medio de Israel, en medio, en este caso, de Judá, en medio de su pueblo. ¿Para qué habían vuelto los judíos a Jerusalén? ¿Para fabricar casas artesonadas? Eso lo podían haber hecho en Babilonia. No, los judíos volvieron a Jerusalén para reedificar el templo, para que el pacto de Dios con su pueblo pudiera seguir siendo efectivo. Dios había cumplido su pacto con su pueblo, es decir, los había tomado de Babilonia, como el profeta Jeremías nos dice allí en su libro, que volverían otra vez a su país para reedificar el templo,
Él los había tomado y ahora mismo estaban donde tenían que estar. Allí, en su tierra natal, en Judá, en Jerusalén, para reedificar el templo. Todo lo tenían a favor. Dios estaba con ellos, el rey Ciro, el rey del mundo, entonces conocido, un imperio exagerado de grande. Estaba con ellos, el gran Ciro, el rey de Persia, les había dado dinero para reedificar la casa de Jehová, pero ellos no habían hecho absolutamente nada. Dios hizo un pacto con su pueblo, y lo vemos allá en Levítico 26, 11 y 12, y dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros. Yo creo que lo tengo aquí. No, lo siento. Y yo seré, dice el Señor, yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. El pacto de Abraham, el pacto de Dios, que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés, el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David, repitiendo una y otra vez: yo voy a estar con vosotros, ahí, en el banco ese del medio, ahí voy a estar yo, en medio de vosotros. En el Éxodo estaba con un tabernáculo. Luego, en los tiempos monárquicos, con Salomón, en el templo. Y ahora que han vuelto del cautiverio, era necesario tener un templo para que el Señor habitara en ese templo. Aunque sabemos que Dios es más grande que un edificio, ¿verdad? Como dijo Salomón, dice: bueno, que yo voy a construirte un templo, pero todos sabemos que tú eres mucho más grande que todo esto. Pero la construcción del templo era una identidad nacional. Todos los pueblos de la tierra tenían que ver que había un templo donde se adoraba a Dios. Y Dios cumplía su pacto de estar en medio de ellos. Pero el pueblo de Dios dio prioridad a sus casas artesonadas en vez de que al templo de Dios. Y hermanos y amigos, ¿no es esto lo que hacemos nosotros muchas veces? Que decidimos dar prioridad a nuestras casas y a nuestras cosas en vez de dar prioridad a Dios. Ahora sí. Mateo 6, 31 al 34 dice, lo voy a leer ahí: no os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los que no son judíos, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto es lo que dijo Jesús. Estaba diciendo aquí Jesús: mira, no tenéis que preocuparos de nada. No tenéis que preocuparos de vuestro sustento. Da igual, no os preocupéis. ¿Está diciendo Jesús eso? No, no está diciendo eso. Lo que estaba diciendo es que la prioridad de mi vida no puede ser la preocupación por saber qué es lo que me va a pasar mañana, o por la preocupación que me quita el tiempo para pensar en las cosas de Dios. Esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor sabe precisamente qué es lo que te pasa. El jueves lo estaba diciendo Joaquín, hablando de mi tema favorito, que son los atributos de Dios. Dios es omnisciente. Es que Él sabe todo. Él sabe si estás en el paro, si estás trabajando,
los días que tienes de antigüedad, Él sabe el dinero que tienes en el banco, si tienes penurias económicas, si tienes mucho dinero, si lo estás pasando bien, si lo estás pasando mal. Él sabe absolutamente todo de tu vida. Y cuando digo todo, es todo. A veces hacemos oraciones informativas, pero es que Dios ya lo sabe. A Dios no le tenemos que informar, le tenemos que hablar y relacionarnos con Él, pero es que Él ya lo sabe, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí el Señor es, mira, búscame a mí. Yo ya sé lo que estás pasando. Tú búscame a mí. ¿Por qué? Porque si me buscas a mí, yo te voy a ayudar. Pero si no me buscas a mí, ¿cómo quieres que te ayude? Es imposible. Yo llevo 2 semanas con una muela que me está matando, la muela. Bueno, ahora mismo no me duele, pero hace 5 minutos me estaba doliendo. Ya tengo cita con el dentista. Claro, si yo no voy al dentista, ¿el dentista cómo me va a ayudar? Es imposible. No me va a ayudar. Es imposible porque yo no he ido a Él. Y el Señor me está diciendo, mira, búscame a mí porque yo soy el que te puede ayudar, ¿verdad? Y si no me buscas a mí, ¿verdad? Lo que vas a hacer es buscar tu propio afán. Claro, tú buscas tu afán, tú buscas tu preocupación. Y es lo que estás encontrando, el afán y la preocupación. Y como resultado vas a obtener el mal de cada día. Bueno, el mal de cada día lo tenemos todos los cristianos y los no cristianos. Pero tú lo que vas a hacer es tener, encima de la preocupación, del afán, vas a tener el mal de cada día. Y el Señor dice, mira, ven a mí porque yo te voy a ayudar. Y además te voy a dar lo mejor. Porque yo no voy a dar mal a mi hijo, a ningún hijo mío. Yo te voy a dar lo mejor para ti, para tu situación. ¿Ya era la hora de buscar a Dios? ¿Había llegado el momento de buscar ayuda? ¿Había llegado el momento de construir el templo? Bueno, parece ser que no. Y pasaban los años y llegamos hasta 16 años y parece ser que el pueblo no busca a Dios, ni para que le ayude, ni para que no le ayude. Es decir, ellos estaban en su afán. ¿Y cuál era su afán? Hacer casas artesonadas. Ese era su afán, ¿verdad? 16 años estuvieron dando prioridad absoluta a ellos mismos antes que dar prioridad a Dios. Segundo lugar, las consecuencias de tomar un camino incorrecto. Fijaros lo que dice el versículo 6 al versículo 11. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, y os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Esto es tremendo. Hay un refrán popular que dice, el hombre es el único animal
que tropieza 2 veces sobre la misma piedra. Bueno, yo no estoy de acuerdo con este refrán. Al menos por 2 cuestiones. La primera, que el hombre no es un animal, es un ser humano. Los animales es otra cosa. El Señor nos hizo seres humanos. Y la segunda cosa que no estoy de acuerdo es que los hombres y las mujeres no tropezamos 2 veces en la misma piedra. Yo por lo menos tropiezo 5.000 veces en la misma piedra. Tropiezo más de 2 veces, ¿verdad? Y esto es lo que le pasó al pueblo judío. Parece mentira, pero después de estar 70 años en el cautiverio, por sus pecados, no era sino por sus pecados, porque el Señor los castigó por ser tan rebeldes. Después de estar 70 años de cautiverio, de nuevo parece que todo esto no ha servido de nada. Parece que no han aprendido nada. Dirá el Señor, pero bueno, madre mía, ¿qué es lo que tengo que hacer con vosotros? ¿Y el Señor qué hace durante estos 16 años? Dice, bueno, pues os voy a castigar otra vez. A base de palos, a base de castigos, de disciplina, parece que aprendemos. Vuelven otra vez a tropezar en la misma piedra. Es un pueblo rebelde. Si seguimos leyendo a Ageo, vemos que los sacerdotes se olvidan de la ley de Dios y empiezan a hacer cosas sin sentido. Se olvidan de Dios, se olvidan de la casa de Dios y el Señor los castiga. ¿Cómo? Sin agua. Sin agua. Y sabéis que sin agua no hay vida, ¿verdad? Si no hay agua, ¿qué pasa? Pues que no hay cereales, no hay frutos, no hay hierba para que coman los animales y no hay absolutamente nada. Y podemos tener la mejor tierra para sembrar, las mejores semillas, los mejores tractores, los mejores jornaleros, la mejor disposición. Podemos trabajar 24 horas al día durante 365 días al año, pero si no hay agua, no hay nada que hacer. Cero, no hay fruto. ¿Y qué es lo que vemos en este texto? Que la gente se afanaba mucho. Claro, tenían que trabajar mucho en el campo. ¿Para qué? Para recoger algo de fruto. Trabajaban mucho y venga a trabajar. Hay que trabajar más y más para recoger algo de fruto. Hacían un gran esfuerzo por sembrar, por preparar la tierra, pero no había agua. Y las consecuencias de no haber agua, ¿qué es? La pobreza. Si no hay agua, hay pobreza. ¿Y qué es lo que pasó en Judá? Que la economía cayó en picado. Cayó en picado. ¿El pueblo qué hizo? Trabajó mucho, pero cada vez que trabajaban se empobrecían más. En nuestra sociedad es al contrario. Cuanto más trabajes, parece que te enriquecen más. Pero allí era al contrario totalmente. Cuanto más trabajaban, más pobres eran. Simplemente porque no llovía. No por el cambio climático, sino por un castigo del Señor. Y leí hace unos días que en España lanzamos, cuidado, no os caigáis, bueno, estáis sentados, ¿no? Yo sí me puedo caer, me voy a agarrar. Lanzamos a la atmósfera más de 213 millones de toneladas de contaminación. Eso en el año 2022. Parece ser que en el año 2023 ha bajado un poco la cifra, pero sigue siendo más o menos. 213 millones de toneladas. Las hemos cogido todas y las hemos lanzado al cielo. Al cielo este tan bonito que vemos, allí las hemos lanzado. Bueno, pues en el mundo entero, ¿sabéis cuánto se lanza de contaminación? 37.500 millones de toneladas. 37.500 millones de toneladas de contaminación. En un año, en el mundo, se lanzan al cielo.
Si empezamos a sumar los años que llevamos con este progreso de contaminación, ya nos podemos hacer una idea. Claro, luego lo decimos, es que no llueve. Claro que no llueve. Por supuesto que no llueve. Pero yo que no soy muy inteligente, soy más bien torpe e ignorante, tampoco ni soy físico, ni soy nada de esto, pero yo hago una reflexión. ¿No será que no llueve porque estamos haciendo algo mal? Pregunto. No tengo muchas luces, pero yo pregunto. ¿No será porque estamos haciendo algo mal por lo que no llueve? Porque al final la sequía es lo que nos merecemos. ¿Y qué es lo que esperaban el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que esperaban los judíos? Esperaban que estuvieran 16 años habitando en sus casas artesonadas y trabajando y afanándose el 100% del tiempo en sus campos y estando el templo y las cosas de Dios olvidadas y las pocas cosas que tenían y sacrificios los hacían mal y creían que iba a llover todos los días. ¿Creían que Dios iba a pasar por alto sus ofensas, sus pecados? Bueno, pues si lo creían eran un poco ignorantes, incluso más ignorantes que yo. Andar por malos caminos nos trae castigo, no nos trae prosperidad. A veces el castigo es por parte de Dios y otras veces es indirectamente, pero es por culpa nuestra. Si yo lanzo miles de millones de toneladas de contaminación al cielo, yo me puedo esperar lo que voy a recibir, es decir, la sequía. Y esa es la consecuencia de tomar un camino incorrecto. Ellos habían decidido andar por ese camino, bueno, pues ya tenían lo que se merecían, que era la sequía. Buscáis mucho y halléis poco. Y encerráis en casa y dice el Señor, yo lo disiparé en un soplo. Todo lo que vosotros estáis haciendo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Esa era la cuestión. No era tan difícil verlo. Dice, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Aquí no hay una mano negra, no. Es el Señor soberano y Dios todopoderoso, el que tiene el poder y el control absolutamente de todo. Dice, no, ahora te voy a cortar, voy a detener la lluvia y voy a detener la tierra para que no te dé fruto. Esto es muy fuerte. En tercer y último lugar, fijaros, es necesario, hermanos y amigos, temer a Dios. Es necesario. Versículo 12 a versículo 15 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron, y qué bueno es esto, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Es interesante ver que cuando Ageo pronuncia estas palabras a Zorobabel y a Josué y a todo el pueblo, dice el versículo 12 que el pueblo temió delante de Jehová. Esto es muy importante. Es decir, hubo un momento en que se dieron cuenta que llevaban un mal camino. Hubo un momento en que se dieron cuenta que llevaban 16 años
alejándose de las leyes de Dios y haciendo lo que ellos querían, no teniendo en cuenta a Dios, no teniendo en cuenta su palabra, sus propósitos, porque habían venido a reedificar el templo y lo que habían hecho era reedificar sus casas artesonadas y sus campos que no daban fruto. Y en ese mismo momento, cuando viene la palabra del Señor por medio de Ageo, temieron a Jehová. Esto es súper bueno. Hubo una reacción en el pueblo, hubo un cambio de parecer, hubo un cambio de posicionamiento, un cambio de rumbo. Nos dice el versículo 14 que a una empezaron a trabajar. Todos empezaron a trabajar en la construcción del templo. Se dieron cuenta. Y fijaros si fue un cambio tan radical que en solamente 4 años, en 4 años reedificaron el templo. Y esto no era poco trabajo, ¿eh? No era poco trabajo. En 4 años reedificaron el templo. En el año 520 viene palabra del Señor y en el año 516, 4 años después, la casa de Jehová es reedificada. ¿Y todo esto por qué? Porque hubo un cambio de mentalidad. Temieron a Jehová. Y eso es lo que hace el temor a Dios. Temieron a Jehová. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es. La Biblia nos dice que una persona sabia es la que teme a Dios. Y la palabra temer tiene varias connotaciones, ¿verdad? En este contexto, el temer es un temor reverente. Es decir, es un temor que nos lleva a reverenciar a Dios, a tenerle en cuenta. Por tanto, el sabio es aquella persona que tiene en cuenta a Dios, le reverencia, honra a Dios, le tiene en gran estima, porque su palabra es la que esa persona cumple. Yo honro a Dios por medio de la obediencia, por medio de que cumplo su palabra. Le tengo tanto respeto como Dios Todopoderoso, que yo cumplo lo que Él dice. Esa es la persona sabia. Y esto es lo que hicieron, gracias a Dios, el pueblo de Dios. Por medio de Ageo. Hubo un cambio de parecer, hubo un cambio de mentalidad. Se dieron cuenta de la importancia de poner a Dios en primer lugar. Iban 16 años en dirección contraria y ahora han vuelto, hay un momento de inflexión y vuelven otra vez a Dios, a poner a Dios en primer lugar. Ya sus casas artesonadas se han quedado en un segundo plano, ¿verdad? Ahora Dios está en el primer lugar. Construyen el templo. La presencia de Dios está en medio del pueblo, en medio de sus vidas. Y Dios es honrado de una manera digna. Por eso está el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Aquí ya se cumplió el pacto de fidelidad que tenía Dios con su pueblo. Yo estoy con vosotros. Debido al temor que el pueblo tenía, el Señor les promete y dice: yo estoy con vosotros. Durante el cautiverio habéis estado lejos, fuera, en una tierra extraña, no había templo, estabais castigados, pero ahora, en este momento que vosotros ya habéis construido el templo y me teméis, yo voy a estar con vosotros. Yo cumplo mi palabra. Y querido amigo, mira, si no temes a Dios, si no le honras, si no le tomas en cuenta, Dios no va a estar contigo. Esa es la cuestión. Y quizás podrás tener prosperidad material. Quizás podrás tener mucho dinero o prosperar en tus negocios o en tu familia y podrás tener una vida muy feliz.
pero tu vida espiritual va a estar seca. Es decir, va a haber sequía. Una sequía perenne. Y no vas a tener fruto. Y sabes de sobra, y si no lo sabes, la palabra de Dios te lo dice esta mañana. Sabes de sobra que el único que puede mandar lluvias a tu corazón es Dios. El único que puede abrir los cielos y el único que puede dar la orden para que tu corazón empiece a brotar y tenga brotes verdes es Dios. Y esto es lo que le pasó, ¿os acordáis de la mujer samaritana? Allí fue a buscar agua para beber, tenía que salir del pueblo para buscar agua en el pozo de Jacob. Y allí estaba Jesús. Y Jesús le dijo, mira, yo te voy a dar un agua verdadera, el agua de vida, un agua que ya no vas a tener que venir más al pozo, ¿verdad? El agua de vida. El otro día me enseñaban un vídeo, seguro que lo habéis visto, de la Cimbarra. La Cimbarra es un paraje natural que antes no tenía mucha agua, pero con la semana que hemos pasado, pues se ha cargado bien de agua. Y caía una cascada, ¿sabéis que hay una cascada que tiene una caída de 40 metros? Bueno, pues caía agua, era exagerado. Y dice el Señor a la mujer samaritana, mira, si bebes de esta agua, es decir, si me aceptas a mí como el agua de vida, de tu río, de tu corazón, de tu interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. Y donde hay agua, hay vida. Donde hay agua, hay vida. Y eso es lo que le estaba ofreciendo el Señor, Jesús, la vida. Esta mujer estaba muerta en sus pecados, en sus delitos y pecados. Todos nosotros, si no tememos a Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús le estaba ofreciendo el agua de la vida. Lo que hizo Zorobabel fue increíble, y lo que hizo Josué, y lo que hizo el pueblo. Tomaron, bebieron de ese agua. Aceptaron temer a Dios y decidieron y dijeron, no, yo de aquí en adelante voy y he decidido temer a Dios. Y Dios abrió los cielos y mandó agua. Agua física, aunque no lo dice el texto, pero lo entendemos así, pero sobre todo agua espiritual. Y el pueblo dio fruto, mucho fruto. Y eso lo vemos en la construcción del templo. Terminando, como conclusión, mira, tienes que considerar cuál es tu camino. El versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Si Dios no hubiera dado un toque de atención a esta gente, seguro que no había estado 16 años, habían estado más. Pero el Señor les dio un toque de atención. Y por eso, queridos amigos y hermanos, hoy estás aquí. Y yo también. Por eso yo estoy aquí, en esta mañana. Porque el Señor me está dando un toque de atención. ¿Verdad? ¿Por qué camino estoy andando? ¿Por qué camino estás andando, querido amigo y hermano? ¿Estás dando prioridad a tu casa y a tus cosas? ¿Al teléfono móvil? ¿O a tus estudios? ¿O al trabajo? ¿O a la familia? ¿Ya has dejado a Dios de un lado? Si no temes a Dios de la manera que hemos estado viendo, estás yendo por un camino totalmente erróneo, contrario. Y ya sabes que por ese camino están los cielos cerrados, ¿eh? Por ese camino hay sequía, mucha sequía. A veces el Señor nos manda, en el año 16 nos manda un toque de atención, otras veces lo deja pasar mucho tiempo. Pero tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida.
¿O qué es lo que estamos haciendo? Y el Señor te dice, mira, para. Por eso me gusta mucho el culto, cuando nos reunimos los hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque llevo toda la semana, o llevamos toda la semana todos súper ajetreados, que llaman por teléfono, anda, pero sí, pero resulta, y está que si para acá, que si para allá, los estudios, que si el trabajo, las obligaciones, y acaba reventado en la cama. Y en la cama, si os pasa como a mí que no puedo ni dormir, le estoy dando vueltas a todo, no descanso ni en la cama. Pero cuando llego aquí, me tengo que parar a la fuerza. Por eso me obligo. Y muchas veces no me apetece venir, ¿eh? Me apetece a lo mejor, bueno, iba a decir pasear al perro, no tengo perro, pero me apetece, se hace un buen día estar por ahí, pero yo me obligo. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde encuentro paz, donde yo puedo meditar tranquilamente con mis hermanos. Y yo miro a mi lado y veo un hermano y digo, es que él está también meditando, él está pensando, él está honrando a Dios. Porque cuando meditamos y nos paramos a pensar en nuestros caminos, estamos honrando al Señor, estamos temiendo a Dios. Pero es que esto es lo que significa la conversión. La conversión significa pararte, meditar y dar media vuelta y volver a Dios. Eso es lo que es la conversión. Por eso el Señor le decía a su pueblo, mira, párate, por favor, medita, tranquilo. Tú medita, reflexiona, ¿por qué caminos vas? Confiesa si tienes que confesar tu pecado, reflexiona, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué reservas de agua tienes? Porque a lo mejor tienes un corazón que tiene un montón de agujeros y le estás echando agua, pero se está saliendo, no vale absolutamente para nada. ¿A dónde te lleva tu camino? ¿Por dónde vas? ¿Vas bien por dónde vas? ¿De verdad estás honrando a Dios con tu vida, con lo que estás haciendo? El otro día, en manualidades, ya termino con esto, que soy más pesado que nada. El otro día estaba hablando con las mujeres de manualidades acerca de esta parábola que el Señor contó de la oveja perdida. Un pastor resulta que tenía 100 ovejas y perdió una de ellas. Y esa oveja perdida, pues el pastor no la iba a desechar, evidentemente. Entonces dejó las 99 en el desierto. No las dejó ahí desperdigadas, estaban en el desierto, se entiende, en el redil. Y dice el pastor que fue por los montes, buscando a la oveja perdida. Perdería mucho tiempo el pastor, de día o de noche, pero perdería mucho tiempo y hizo un gran esfuerzo el pastor. Y dice que cuando la encontró, ¿os acordáis lo que hizo? La echó sobre sus hombros, ¿vale? Y se la llevó al redil. Y cuando estaba ya en el redil, dice que convocó a todos los vecinos para alegrarse, para tener una gran fiesta, porque la oveja perdida había sido hallada. ¿Sabéis quién era la oveja perdida? Esa eres tú. Ese eres tú. Y ese soy yo. Porque Jesús vino a salvarte. Jesús es el buen pastor. Y es lo que estaba intentando decir Jesús a su mismo pueblo. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Lo lógico es que el pastor se coma a las ovejas, que las mate y se las coma, claro, para eso están y también para dar leche. Pero aquí es todo lo contrario, el pastor da su vida por las ovejas. Nosotros llevábamos un camino desperdigados del pastor. Esta oveja perdida estaba por un mal camino, pero el pastor nos encontró. Yo no llevaba 16 años perdido, como el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Aquí llevaba uno menos, estuve 15 años perdido, en un camino ahí oscuro, pero el Señor un día me encontró.
Yo no hice nada. No soy mejor que vosotros, ¿eh? Yo soy peor todavía. Pero el Señor me encontró. Y cuando me encontró, me echó sobre sus hombros y me llevó al redil. Y allí, desde ese día, me está cuidando. Y me está dando agua, me está dando alimentos y me cuida, ¿verdad? Ya no sufro sequía. Ahora tengo agua. Y soy como la cimbarra. Tengo ahí una cascada, tengo un montón de agua, ¿verdad? Porque fluye en mi vida por medio del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos y amigos, el Señor nos llama en esta mañana a meditar en nuestros caminos. Por si estás perdido, y si estás perdido, pídele al Señor que te encuentre. Y Él, como es omnisciente, como nos decía Joaquín, Él sabe todo, Él sabe dónde estás. Y si es así, solo tienes que venir delante del Señor, pedir perdón al Señor por tus pecados y entregar su vida a Él. Porque recuerda, el Señor dijo, yo soy, ¿el qué? El camino. Se lo dijo a sus discípulos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. A Él sea la gloria, hermanos. Amén. Amén.